te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra custodia. Concede a los que te suplicamos ser defendidos siempre por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo.
Sí, no, la gente probando por delante, porque siempre la paz nos emociona. O sea, ¿cómo Señor nos cuida así? Manda ángeles que van acomodando, van preparando, van asegurando. Entonces eso, ¿a qué nos invita? Pues a ser dóciles, a no ser cabras que quieren tirar por su camino, a no ser pues, hijos necios, indóciles, porque claro, vas a decir tú por dónde tengo que ir, siguiendo la huella, no, yo quiero ir por mi camino. Y claro, así no vamos a hacer eso. En cambio, el Señor nos invita a ser dócil, sigue. Entonces, ¿a qué nos invita? A tener una relación de confianza. Es verdad, no lo vemos, es el mundo, es una realidad, pero es el mundo de la fe. Creemos, Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ahí está, todo lo visible. Ahí están los seres espirituales. Entonces, a animar nuestra relación real, personal, con los seres espirituales, con nuestros ángeles custodios. Entonces, ojalá yo, gracias a Dios, he tenido el regalo de conocer a gente, pues eso, que han dado testimonio, no de una manera intelectual que hay en un libro, sino testimonio real, concreto, experiencial de su vida, del cuidado y protección de los ángeles. Pues ojalá todos podamos experimentarlo así y tener la confianza, la seguridad de que Dios nos mima, nos cuida porque somos valiosos para Él y nos cuida con los ángeles. En esta fiesta de los santos ángeles custodios, oremos a Dios para que guíe con su amor nuestra vida y la de toda la Iglesia. Oremos y de toda la humanidad. Oremos diciendo, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia entera mantenga firmemente la fidelidad a la buena noticia de Jesucristo. Oremos. Para que el nombre de Dios sea conocido y glorificado en toda la tierra como en el cielo. Roguemos al Señor. Para que todo hombre y toda mujer de este mundo pueda vivir en paz y bienestar. Roguemos al Señor. Para que los ángeles de Dios nos guarden en todos nuestros caminos. Roguemos al Señor. Que nuestra oración llegue como el incienso, Señor, a tu presencia, llevada por mártires de ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra de tu nombre, que recibimos de tu generosidad y que presentamos en este a nosotros, Padre de vida. Bendito sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y de tu nombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos en este a nosotros, la vida de salvación. Bendito sea. Señor, egin estamos nel tuo bateando a vista suave, o pare a voi con gli estensi acqua. A voi povero Gesù, per Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concédenos por tu bondad vernos libres con su continua protección de los peligros presentes y llegar finalmente a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jaunad y Orare, Esquerra fuego de Jaunarí. Egoki da baina zuzen nona ioteatik zuri eskerrak ematea, jauna eta guzizan du, handu igual guztetu betereko hori. Eta zure onditasuna barestea, zure ingeruak eta goien ingeruak ospatzea. Bero iei ematen diegu ospea,
vida crece en